Hay tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. A ver si hay un micrófono. Vamos a continuar con esta segunda parte ya para terminar. Tengo el placer y el honor de presentar a una gran amiga y a una persona maravillosa que conocen ustedes, María Marta Bertone. Ella es primero mamá de Feli, que es el motivo que hizo que haga todo lo que hace hoy por todos nosotros, presidenta de Fundemi y junto con muchas de ustedes ha fundado lo que es la Alianza de Epilepsia Argentina. Así que bueno, este sector lo va a dirigir María Marta, pero bueno, quiero pedir un aplauso para ella y para toda la organización. Bueno, gracias Gaby por tus palabras. Nada, para mí es otro honor presentar a otra amiga. Ella es María Emilia Ruiz, es creadora de la iniciativa Hacer Vidas Cuidando. Ya en el título nos dice un montón sobre lo que va a pasar ahora en un ratito, que es un ecosistema de propuestas para quienes maternan, cuidan hijos con discapacidad. Es licenciada en trabajo social. Nosotros siempre queremos trabajar con profesionales formados por la Universidad Nacional de Córdoba. Es mamá de 2 jóvenes, uno de ellos tiene discapacidad, es capacitadora, conferencista y muchos otros títulos que podemos ponerle, y impulsa la campaña de sensibilización Cuida Conmigo. Emilia, un placer que estés acá en Garraham con nosotros. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No es la primera vez que estamos juntos, así que me siento muy contenta y conmovida de ir caminando juntos, que un poco de eso se trata lo que tengo ganas de compartirles. Sobre algo más de mí, sobre la presentación que dijo Martita, es decirles también que tengo una trayectoria de trabajo anterior en organizaciones comunitarias y redes territoriales, y siempre me llama mucho la atención esto de las redes, de cómo nos entramamos, de cómo sostenemos la vida entramándonos. Y cuando hablamos de redes, en realidad podemos aludir a un montón de formas de las redes, ¿no? Y cuando hablamos de cuidados también, porque cuidar es una noción, un concepto polisémico, se dice que tiene muchos sentidos, puede querer decir muchas cosas, y todos los relatos que me antecedieron en la primera mitad de esta jornada tienen un montón de elementos de lo que yo voy a recuperar en este ratito, puesto en boca de profesionales de la salud, pero que fueron aludiendo un montón de veces a las crisis vitales, lo que pasa en las familias, la necesidad de que las familias no sea el único ámbito que aborda esto, sino es en ese ¿no? Entre los equipos y la familia no alcanza, o sea, vamos por más, ¿no? Las abuelas, las tías, las vecinas, y un poco de eso es de lo que les quería contar. Uno de los títulos que poníamos ahí es Impacto emocional en las familias. Mi hijo no tiene epilepsia, tiene una discapacidad no epilepsia, pero hace 7 años que yo trabajo acompañando familias y he ido conociendo de la cotidianeidad de las familias que conviven con la epilepsia, y también, bueno, por este camino compartido con Fundemi. Y bueno, ya han descrito suficiente qué cosas acontecen o pasan cuando nos encontramos con los diagnósticos, ¿no? Esta cuestión de no las crisis de los chicos, sino las propias crisis en las que entra la familia y las distintas formas las distintas transformaciones que se van dando en la vida cotidiana de las familias. Esto tiene un impacto, pero a mí me interesa particularmente ahí que nos repreguntemos quiénes acompañan esas transformaciones y cómo acompañan esas transformaciones. Nuestras transformaciones como familias en estos procesos. Bastante hemos escuchado ya de cómo acompañar desde los equipos médicos, los equipos de salud, y mucho también se viene diciendo del tema de la información precisa, de la información, de la buena información, de la información a tiempo, pero a veces la información puede ser
mucha, digamos, ¿no? Y llegar toda de golpe. Y también necesitamos quien nos acompañe en ese proceso. O sea, de lo que estoy hablando acá es de los vínculos. Lo han tomado varios de ustedes. El doc, cuando hablaba del Google hace un rato, ¿no? Es como, vamos a buscar algo, pero ¿quién nos ayuda a masticar, digerir, saber si eso es el momento, no es el momento? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes nos acompañamos en ese proceso? Entonces, me parece que a la par de la información buena y precisa, es necesario también saber con quiénes nos vamos acompañando. Esto también voy como tomando cosas de lo que ya charlamos antes para ir también tejiendo. Hace un rato decíamos, con quien tengas más confianza, decían en una de las respuestas, ¿no? ¿Este doctor o este? Bueno, a lo mejor ahí hay algo también de lo vincular, que hace que nosotros podamos medir dónde nos queremos quedar, dónde nos quedamos más tiempo o dónde no. Entonces hay un montón de información que viene de los procesos científicos que nos super sirven, pero hay un montón de otra información que también tenemos que saber recuperar que tiene que ver con lo humano, con lo vincular, con dónde nos sentimos más confiados, más cuidados. Y de la mano de esto también, ¿quién asume las responsabilidades del cuidado en las familias? Hay algunas cuestiones que son como características cuando emergen o aparecen los diagnósticos. Una es que cuidar, criar, maternar un hijo con una discapacidad o con una condición crónica compleja no es igual a criar, cuidar, maternar, paternar un hijo sin esa condición. La carga de cuidados es exponencialmente mayor cuando hay una condición de este tipo. Y lo digo así, aunque parezca una obviedad, porque para mí, en mi historia personal, en las historias que acompaño, haber encontrado esa forma de nombrar esto de la carga exponencialmente mayor me dio mucho alivio, porque siempre los vínculos cercanos, su modo de cuidar y de quererte a veces es darte una palmadita en la espalda y decir, bueno, pero a mí también me pasa, la vida es complicada. Y no, los que encarnamos esos lugares sabemos que no es lo mismo. Y está bueno poner palabras a las sensaciones y a las emociones que vamos viviendo, ¿no? Encontrar esas palabras. Así que por un lado decimos que es un cuidado recargado porque es exponencialmente mayor a otras crianzas. Por otra parte, es un cuidado que podemos decir que está feminizado por el hecho de que está encarnado mayoritariamente por mujeres. Son mujeres las que en su gran mayoría, en más de un 80% de los casos, asumen estas tareas y estos trabajos y estas atenciones. Y por otra parte, es un cuidado vigilado por el sistema médico hegemónico, como que no tenemos la libertad que tendríamos a lo mejor con otros hijos de, en mi casa lo hago así, yo voy a ir decidiendo cómo crío a mi hijo, sino que aparecen los diagnósticos y estamos totalmente imbrincados ahí, relacionados día a día, todo el tiempo, constantemente con todos los equipos médicos que nos van también conduciendo, indicando. Y ahí se generan tensiones entre el saber médico y el saber materno, el saber familiar, y tenemos que saber que eso es parte del camino que nos toca. Entonces, ¿cómo ir manejándonos respecto de esas tensiones? Así que ahí nombré 3 características. El cuidado familiar es un cuidado recargado, es un cuidado vigilado. Esa vigilancia se dirige particularmente a las mujeres madres también. Entonces, bueno, esto lo digo desde el lugar de mamá, ¿no? Que uno siente que por ahí pierde algo de su autonomía o su capacidad de agencia para decidir cómo criar, porque está muy indicada desde afuera. Pero son indicaciones que a la vez hacen posible la vida, no nos las estoy negando, ¿no? Son tan importantes unas como las otras. De esto quería mencionar una escena de la vida cotidiana que se repite mucho, mucho en los relatos de con quienes comparto, que es que ellas todo el tiempo dicen, voy a parar un poquito, ellas todo el tiempo me dicen que están cansadas. Yo estoy cansada, estamos cansadas. Ese cansancio alude mucho a la, la sobrecarga esta que hablábamos, pero también el estrés que genera, el estar en alerta permanentemente, y volvemos a decir, no, no duermo, ¿no? Estoy tan cansada, no duermo, duermo con un solo ojo.
pero ese no dormir no es de una semana de una gripe, es de 1 año, de 2 años, de 7 años, de 8 años, ¿no? Este no dormir va acumulándose y va generando un cansancio en el cuerpo que es muy significativo para la vida del cuidador. Estoy poniéndonos en el centro, no al paciente hijo, hija, sino a nosotros, nosotras, las que cuidamos. Y a la vez, otra frase muy repetida es, yo me encargo de organizar la semana, los turnos médicos, la heladera, las compras, los chicos, la escuela, los otros hermanos. Y muchas veces, los compañeros maridos descansan en eso. Esta es la frase que se usa, comillas, comillas, ¿no? Él me acompaña, él colabora cuando está, porque muchas otras veces no están. Pero cuando están, aparece esto de él descansa en eso, él descansa en que yo voy a tener todo bajo control, ordenadito, esquema en la heladera, lo que fuera. Y yo empiezo como a preguntarles si encuentran algún tipo de relación entre estas dos frases, entre que vos estás muy cansada y que él descansa en eso. Y empezamos a indagar ahí en un proceso de trabajo con los acompañamientos, qué cosas se podrían tener que conversar, qué nuevas conversaciones tendrían que tener esta familia o esta pareja para que también ella pueda descansar en que algunas partecitas de todo esto las puedan hacer ellos o registrar el propio cansancio, darse esos permisos. A estas maniobras pequeñas que podemos ir haciendo con lo cotidiano, yo le llamo geometrías de cuidado. Le llamo geometrías de cuidado porque la noción de geometrías alude como una imagen gráfica que se desprende de estas narrativas. Son narrativas de los protagonistas, no de lo que podemos ver desde afuera, según cómo la siente y la vive cada una de estas familias. Y ir pensando si se pueden hacer pequeños movimientos que implican siempre conversaciones, siempre implican asumir las propias emociones, que a veces nos es fácil y a veces también nos es difícil, ponerlas en palabras y poder ver si estas cosas se pueden modificar. Porque la vida no la vamos a cambiar por otra vida, los hijos no los vamos a cambiar por otros hijos, es la que nos toca, pero sí podemos hacer un montón de cosas para irnos aliviando y para que nos ingrese un poquito como de aire a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, después de esta noción de geometrías, pienso entonces que me gusta a mí hablar de co-cuidar, de cuidar con otros, de lo que a veces charlamos y le llamamos corresponsabilidad de los cuidados. Me gusta también la noción de intercuidados comunitarios, la uso mucho como una perspectiva, porque también cuando la discapacidad está hegemónicamente asociada a la idea de tragedia personal. Te tocó a vos, entonces vos te tenés que hacer cargo y vos tenés que buscar el camino, las soluciones, el camino, ¿no? Solos. Entonces, me parece que la noción de cuidar con otros hace que podemos salirnos de las fronteras de los lazos de sangre o de la casa, familia, hogar, y podamos buscar sostén, soporte emocional de las tareas, de la atención en otros que no comparten a lo mejor la misma sangre y comparten otro tipo de cercanías. La cercanía geográfica, barrial, la cercanía vincular. Hablo de cercanía vincular, afectiva, como también un aprendizaje que nos dejó la pandemia, ¿no? A veces no podíamos colaborar con la vecina que estaba al lado de casa, pero sí teníamos llamadas permanentes a la tía que vivía, no sé, en otra ciudad o en España. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, y eso también sostiene. Y a lo mejor no es alguien que puede poner el cuerpo, pero sí puede poner la oreja, la palabra. Así que hay que ir ahí identificando distintos tipos de cercanías que nos permiten distintos tipos de tejernos, de tejidos o de redes. Todas sirven. El punto es qué diseño vamos haciendo en ese bordado, ¿no? Y en quiénes pueden y quiénes no. Obviamente que esto también implica, también es necesario que aprendamos a pedir, porque muchas veces nos quieren ayudar y nos ayudan como los que nos quieren ayudar quieren y no como nosotros necesitamos. Y eso también es un proceso. No es que todo esto no nacimos sabiendo, todo esto se va aprendiendo en el camino, seguro lo saben quienes ya vienen transitando. La otra cosa que tenía ganas de
frenar acá a decir explícitamente, es el valor de las conversaciones. Últimamente tenemos como un ritmo de vida muy frenético y muy focalizado en lo productivo y tenemos como pocos espacios para la conversación. Súmenle ahora el uso de las redes y los aparatos que nos tienen ahí como bastante en una caja de resonancia de nuestros propios pensamientos y me parece que la soledad y las soledades varias avanzan y crecen, ¿no? Hay muchos más indicadores de que estamos cada vez más solos y solas. Por eso tener con quién es un hallazgo, es un regalo, es una conquista, es un horizonte, pero tener con quién compartir la carga, tener con quién charlar, tener con quién llorar, tener con quién parece algo muy sencillo, pero me parece que es un horizonte para atravesar estas situaciones. Y cuando digo tener con quién, y digo conversar, pienso ahí mucho en el valor de la palabra, de poner palabras, de encontrar las palabras que coincidan con lo que yo estoy sintiendo. Y a veces esas palabras nos las convidan otras personas, nos las prestan, ¿no? Porque es como que andamos con cosas adentro que no sabemos cómo se dicen, lo que estoy sintiendo, y hasta que no nos encontramos con otros que viven cosas parecidas, no sabemos mucho cómo nombrar eso. Entonces, con los parecidos y con los diferentes, en diálogo podemos encontrar a lo mejor palabras que nos dejan más en paz y más tranquilos con lo que estábamos sintiendo y nos está pareciendo. En este trabajo que hago hace más de 7 años con mamás de hijos con discapacidad, con las que no compartimos los diagnósticos, ni compartimos los lugares geográficos que vivimos, ni las edades, ni las etapas de la vida. Lo único que compartimos es esta subjetividad materna atravesada por la discapacidad. Pasa mucho eso de el alivio de encontrarse con otros pares. Entonces los grupos de pares son súper importantes también para tejer redes y para decir, esto era así, mira cómo lo dice ella, mira lo que contó, a mí me pasa lo mismo. E incluso quitar lo trágico, ¿no? Matarnos de la risa de cosas que nadie se reiría en otro lugar, eh, o cosas así. Usar el humor y un montón de cosas que son absolutamente saludables y nos permiten seguir andando el camino. De la mano de la palabra, también la escucha, que no cualquier escucha. Es una escucha hábil, una escucha sin juicio, que alguien te escuche y aloje ahí lo que vos tenés que contar y no se ponga rápidamente a quererte decir ni qué tenés que hacer, ni cómo tendrías que sentirte, ¿no? Respiro, vengo muy rápido. Ahí en eso de cómo te escuchan, los que te escuchan, hay bastante también de vos tendrías que, no sé, ¿a alguien le pasa? Quiero ver las caras, las manos. Tendrías que soltar un poco ese chiquito, tendrías que tener un poco de tiempo para vos. ¿A quién no se lo han dicho? Permanentemente casi, todo el tiempo. Tendrías que ir a yoga, tendrías que tomarte un café, una cerveza, tendrías que, pero desde un lugar incluso de afecto y de buen vínculo, pero de mucho desconocimiento de lo que encuerpamos los quienes estamos habitando ese lugar y de cómo se ha configurado y construido el vínculo. Voy a hablar particularmente del vínculo materno, ya que dijimos que el 80% de cuidadoras somos las mujeres madres, que es que, a diferencia de otros hijos que criamos, a veces cuando tenemos más de uno, sin discapacidad, realmente nuestra atención a lo cotidiano hace que esa vida sea posible. Estamos siempre en el filo de que la vida ya no sea vida, ¿no? Es vida, muerte ahí. Y entonces, obviamente que el tipo de vínculo y de atención con este sujeto hijo o hija es muy particular y que también nosotros tenemos que hacer un laburo interno para podernos correr de ahí, pero de una manera bastante amorosa con el entorno, que no nos juzgue y que nos permita ir haciendo movimientos que son hacia todos esos lugares, movimientos hacia adentro y movimientos de diálogo con los demás. Por eso también me gusta decir que
esto del cuidado de sí, que se pone tan de moda ahora con la idea de autocuidado, que te tenés que autocuidar. Me gusta más pensar cuidado de sí. Para mí no hay autocuidado sin intercuidado, porque para que una se tome un tiempito para sí, otros tienen que tomar parte de la carga de cuidados, porque si no es absolutamente imposible, esa geometría no funciona. ¿No? No es mandato, no es señalar a la otra y mandarla a que se autocuide, si nadie va a estar ahí sosteniendo parte de lo que hay que sostener. Entonces, por eso me parece que es conversando, es alojando este tipo de conversaciones que son incómodas, que duelen, y la gente a veces no tiene ganas de conversar porque también le va a doler un poco, pero bueno, es que eso es lo que tenemos para compartir. A la vez no es solo dolor, a la vez las experiencias que tenemos son súper trascendentes, súper vibrantes, súper de crecimiento personal, vincular. O sea, tienen un montón de cosas alucinantes, pero también nos las tenemos que vivir en soledad si los otros no las quieren compartir. Entonces está bueno, me parece, ir como pensando en cómo se comparten y se tejen esas redes. Y la última noción es redes. ¿Qué son las redes? Si las redes preexisten, me parece que siempre desde que llegamos a este mundo hay red que nos sostiene y que nos ha dado lugar, a la vida, ¿no? Entonces las redes no se crean de la nada, siempre las redes se crean o se fortalecen o se hacen más útiles o más se vivifican cuando nos las reapropiamos, las hacemos reexistir, las nombramos, las fortalecemos, pero siempre es con lo que hay cerca. Y también puede ser que a veces uno sienta que no hay suficiente para hacer red y uno entonces ahí sí sale como en búsqueda de más red, darle más densidad a esa red, darle más fortaleza, o sea, laburarla, pero las redes siempre tienen estas dos características, ¿no? Preexisten y reexisten. Reexisten cuando las habitamos, cuando las nombramos, cuando las ejercemos. Así que eso, la construcción de redes siempre nos van a ser favorables en estos procesos. Las redes pueden ser con los equipos, con el barrio, con la familia extensa, de muchas maneras según las situaciones singulares de cada vida, pero siempre son absolutamente necesarias para hacer posible la vida y sostener estos procesos. Por último, mencionarles que parte del trabajo que hago, que lo nombró Martita en la presentación, es que hace 5 años con las mamás que trabajo en la red Hacer Vidas Cuidando, hacemos una campaña para el Día de la Madre, o el Día de la Madre es la ocasión, porque ya que todo octubre vamos a estar hablando de maternidad, ahí colamos algo de nuestras maternidades y el eslogan de la campaña o la idea de fuerza es Cuida conmigo. Tiene ese objetivo de mostrar la singularidad de nuestras maternidades, pero a la vez aspirar o elevar la voz como un grito urgente para que otros también cuiden con nosotras y no nos dejen solas en el cuidado. Eso. Muchas gracias por la invitación. Seguimos charlando.